Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder una vez más estar con ustedes a través de esta transmisión online. Bienvenidos y esperamos que el Dios del cielo pueda hablarnos a través de su santa y bendita palabra. Hoy queremos compartir un tema muy serio, un tema muy interesante. Le he denominado causas por las cuales la ira de Dios se desata sobre la humanidad. Causas por las cuales la ira de Dios se desata sobre la humanidad. He tomado el libro del profeta Oseas para referirme a este tema. Oseas es un libro pequeño, tiene 14 capítulos, algunos son cortos, es fácil de leerlo, pero hay que entenderlo, hay que estudiarlo para darse cuenta y poder entender qué es lo que estaba pasando ahí. En los días del profeta Oseas, definitivamente Dios está hablando de el juicio que Él va a enviar sobre Israel y en algunos momentos también acerca de Judá, ya que Oseas es un profeta que escribe básicamente sobre el juicio que va a venir sobre el pueblo de Israel. Recordemos que la nación hebrea estuvo unida solamente bajo el mandato de 3 reyes, bajo el mandato de Saúl, bajo el mandato de David y bajo el mandato de Salomón. Se constituyó como una monarquía en los días de Saúl, pero se expandió enormemente a través de muchas conquistas en los tiempos de David y se estableció, se confirmó, se afirmó en los días de Salomón. Pues Salomón no tuvo que hacer guerras. Salomón fue un rey que disfrutó de paz porque Dios hizo que todos sus enemigos estuviesen en paz con él. Pero todos sabemos que Salomón en sus últimos días, Salomón no fue fiel a Dios. Salomón cometió errores, a pesar de todo lo que Dios hizo con él, lo que Dios le dio, lo que Dios le prometió. Salomón cometió errores y entre esos errores fue que él, queriendo hacer alianzas con otros reyes, con otros reinos para estar en paz, paz que ya Dios le había prometido, paz que ya Dios le había hablado, así que las alianzas no eran necesarias, pero Salomón tuvo la idea de casarse con hijas de reyes extranjeros para de esa manera él asegurar la paz. Repito, no era necesario. Cuando Dios bendice, cuando Dios nos va a dar algo, sale sobrando todo lo demás que hagamos. Así que Salomón se equivocó y se casó con mujeres extranjeras, las cuales de antemano Dios había dicho que no deberían de hacerlo. Es así que tuvo muchas mujeres, tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y llegó a tener 1000 mujeres, las cuales en su mayoría venían de otros reinos en donde ellas habían sido sacerdotisas de sus dioses. Así lo dice la historia bíblica, así nos lo deja ver en algunos pasajes de la Biblia. Muchas de estas mujeres en su tierra eran sacerdotisas de los dioses paganos, pero eran hijas de rey. Es el caso, por ejemplo, de Jezabel. Jezabel, la esposa de Acab, era hija de un rey, y entonces ella era sacerdotisa de Baal. Es una de las mujeres que más destrozos hizo en la vida de Israel. Por allá el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, vemos los desastres que esta mujer hizo. Tanta fue su trascendencia del pecado cometido que aparece allá en Apocalipsis todavía. Y es así que el reino se divide a la muerte de Salomón en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Llamado el reino del norte al reino de Israel y llamado el reino del sur al reino de Judá. Era por la ubicación geográfica que tenían. Israel estaba al norte y Judá estaba al sur. Pero resulta entonces que a raíz de todo eso, el reino empezó a caminar en su división, y por un lado caminó Israel con su capital Samaria, Judá caminó con su capital Jerusalén,
Israel adoraba en el monte Gerizim, Israel adoraba en el monte Sión, así que habían grandes divisiones, grandes diferencias entre ellos, pero los reyes de Israel se caracterizaron porque de 19 reyes que tuvo el reino del norte, es decir, Israel, los 19 fueron malos, no hubo uno que agradara a Dios. Sin embargo, de los 20 reyes que reinaron en el reino del sur, es decir, en Judá, 8 reyes fueron buenos. Y esos 8 reyes marcaron diferencia, tanto así que Israel cayó 130 años de que cayera Judá. Israel cayó en manos de los asirios 130 años antes y Judá cayó 130 años después en manos de los babilónicos, en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Así que 130 años antes Israel ya había sido llevado cautivo, Israel ya estaba disperso a todos los lugares donde los asirios lo llevaron, pero Judá permanecía. Y 130 años después, Judá también cae. ¿Cuáles son las razones por las que cayeron y por qué fue tan catastrófica la caída de estos dos reinos? ¿Por qué fue tan catastrófica la caída de Israel? ¿Por qué sus mujeres fueron violadas? ¿Por qué sus mujeres embarazadas les fue abierto su vientre para sacarles en vivo al hijo? ¿Por qué murieron de hambre? ¿Por qué murieron por espada y por qué murieron de peste? ¿Por qué hubo tal hambre que tuvieron que comerse a sus propios hijos? ¿Por qué fue tan grande la mortandad que incluso no había forma de enterrar a tanto muerto? Muchos quedaban en las calles sin ser enterrados y otros eran enterrados en fosas comunes porque no había forma de enterrar tanto muerto. Morían por hambre, morían por espada y morían por peste, es decir, por enfermedades. Hubieron tantas cosas. Sus reyes fueron llevados cautivos a otros lados, encadenados. Algunos de ellos sus ojos les fueron extirpados. Algunos de ellos vieron morir a sus hijos frente a ellos porque los reyes que los capturaban amarraban al rey y frente a él mataban degollando a sus hijos y el rey tenía que ver cómo sus hijos eran degollados. Fue así como Daniel fue a parar a Babilonia en una de esas deportaciones, en una de esos momentos en que el pueblo fue llevado cautivo a otra nación por causa de que el juicio de Dios había venido sobre aquellas naciones. Nosotros vamos a tomar el ejemplo del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, sobre los cuales vino la ira de Dios. Vamos a tomar como lección la caída de estos reinos. Vamos a tomar como lección la destrucción del templo de Salomón, la destrucción de la ciudad, la destrucción de los muros, la destrucción del culto a Dios, el desaparecimiento de los sacerdotes, porque todo esto ocurrió cuando Judá cayó en los días de Jeremías, en los días de Daniel. Daniel era un jovencito apenas. Todo esto pasó. Los muros fueron destruidos, las puertas fueron quemadas, las casas fueron derribadas, las casas fueron quemadas. El templo fue destruido totalmente. Fueron llevados cautivos, fueron llevados a otras naciones. Sus mujeres, como les dije, fueron violadas, fueron asesinadas, sus hijos fueron estrellados contra paredes. Y todo esto pasó hasta el punto que hasta el culto a Dios vino a desaparecer. ¿Por qué todo esto? Preguntaría yo, ¿todo esto que pasó en aquel tiempo fue producto de la casualidad o fue producto del juicio de Dios sobre aquellas naciones? Y hoy estamos pasando una situación en la que la gente me ha preguntado a mí, pastor, ¿esto es producto de la casualidad? ¿Esto es producto del hombre o esto es producto de Dios? Lo que estamos pasando. Lógicamente, hermano, aunque el mundo no lo quiera, aunque muchos religiosos no lo quieran, yo he oído comentarios de cristianos que dicen, no tardan los pastores en empezar a sacar temas escatológicos y empezar a hablar del tiempo del fin. Cristianos
cristianos, ahí los he visto en las redes, donde dice, no tardan los pastores en empezar a hablar del tiempo del fin. O sea que el mundo no quiere que se le diga lo que está pasando. El mundo no quiere darse cuenta de lo que está pasando y no quiere que nadie le diga lo que está pasando. Aún los cristianos no quieren darse cuenta de lo que está pasando. Y aún muchos ministros están haciendo los ojos ciegos, se están haciendo los ciegos, están haciéndose los desentendidos y no estamos queriendo advertir de lo que realmente está pasando. Mucha gente me va a decir, pastor, el coronavirus es producto de la casualidad. Así como ya han habido tantas pestes y se dijo que era el fin del mundo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad. Pero claramente se ve por la misma Biblia que no era el tiempo final cuando pasaron estas cosas. Que sí fueron terribles, pero no era el tiempo final. Hay profecías, hay señales que nos indican que, por ejemplo, lo de la peste negra fue peor que lo del coronavirus. Porque en la peste negra lo mínimo que se acepta es que murieron 50 millones de personas. Y se cree que probablemente murieron 80 millones de personas. Así que, lógico, fue más grave la peste negra. En 1918, la gripe española mató también como 20 o 30 millones de personas. Y, por supuesto, es más grave que el coronavirus. Ahora, yo quiero decirles algo. Si no tuviéramos la tecnología que tenemos, si no tuviéramos la ciencia que hoy tenemos, si no existiera la Organización Mundial de la Salud, si no existiera la Organización Panamericana de la Salud, si los gobiernos no estuvieran en algunas asociaciones, aunque sea obligatorias o a la fuerza, créanme que el coronavirus ya hubiera causado más muertes que la gripe española. Y créanme que el coronavirus ya tuviera más millones de infectados que la misma peste negra. El coronavirus se transmite por el aire. El coronavirus se transmite por un estornudo. El coronavirus, la gente estornuda y se fue, pero ahí en el escritorio, ahí quedó el coronavirus, ahí quedó el virus. Y cuando viene otra persona y pone la mano ahí, el virus se pasó a su mano, luego esa persona se la pasa por su nariz o por su boca o por sus ojos y la persona se contaminó. Hermanos queridos, el coronavirus es el más contagioso de todos los virus que han habido sobre la faz de la tierra. La gente no quiere entender esto, la gente no se quiere dar cuenta, porque la gente no quiere entender el tiempo que estamos viviendo y sin embargo yo hoy lo quiero compartir. Por eso yo quisiera pedirle a usted, mi amado hermano, que por favor agarre su teléfono y mire, dele ahí compartir en donde está la opción de compartir para que muchas personas puedan oír lo que a continuación quiero hablar. No sé si me voy a tardar 1 hora, no sé si me voy a tardar 1 hora y media, no sé si me voy a tardar más tiempo, pero quiero hablar muchas cosas hoy y muchas personas deben de oírlo. Ojalá me oyera gente importante, ojalá me oyera gente que esté en capacidad de tomar decisiones, porque queremos hablar cosas muy, muy serias en este día. Entonces, ¿es casualidad esto? La gente puede decir, sí, es casualidad. O no, pastor, lo hicieron los chinos, así que es producto del hombre. Yo le diría que haya salido por casualidad, entre comillas, o lo hayan hecho los hombres, de todas maneras es Dios el que lo permite. Y es Dios el que sabe lo que los hombres están haciendo. Es Dios lo que sabe que va a suceder. Y está en su potestad el impedirlo o el permitirlo. Y Dios ha permitido este coronavirus. Es impresionante, hermanos, porque en nuestros tiempos, ver que Estados Unidos está a punto de llegar al 1.000.000 de contagiados, a mí me asombra. Es la nación número 1 del mundo. Es la nación con el mejor sistema sanitario, es la nación mejor preparada, es la nación que está repartiendo millones de dólares a su gente. Sin embargo, está manos arriba. Sin embargo, están ahorita cayendo en desesperación. Quieren reactivar el país, quieren reabrir la economía. La economía se está viniendo abajo. La economía del país número 1 del mundo se está viniendo abajo. El dólar va a quebrar. El dólar se está debilitando. El dólar va a perder su poder adquisitivo. Estados Unidos ya no va a ser el país número 1 del mundo.
Y por eso Estados Unidos está ahora en desesperación queriendo reabrir su economía. Pregunto yo, ¿es casualidad esto? ¿O Dios está queriendo hablarnos? ¿O Dios está queriendo decirnos algo? ¿O Dios está queriendo despertarnos? Yo te diría, hermano querido, que quiero que entiendas al Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco no se complace en castigar, pero castiga. Porque lo repito, es como un padre. A ningún padre verdadero, a ningún buen padre nos gusta castigar, pero castigamos. ¿Por qué castigamos? Porque creemos que es necesario para salvar al niño. No lo castigamos porque nos deleitamos en su castigo ni en su llanto. Lo castigamos para que no se pierda. Entonces Dios, aunque Él no quiere castigar, Dios termina castigando para impedir. Por eso, siempre que Él va a mandar un juicio, Él primero manda la exhortación y dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque yo te voy a castigar, pero créeme que no quiero tu castigo, lo que quiero es tu arrepentimiento. Un ejemplo de eso, Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Estaba decretado eso o Dios estaba jugando? Dios no juega, mis queridos hermanos. Dios no juega, mis queridos amigos. Dios no juega, pueblo de Honduras, mundo. Dios no juega. Dios iba a destruir a Nínive. Estaba determinado. Sin embargo, la esencia de Dios es, yo te voy a destruir, a menos que te arrepientas, porque realmente no te quiero destruir, lo que quiero es tu arrepentimiento. Así que cuando Jonás llega con el mensaje divino, de aquí a 40 días Nínive será destruida, los ninivitas se arrepintieron, los ninivitas lloraron, los ninivitas se postraron, los ninivitas se arrodillaron, los ninivitas hicieron ayuno, lloro, lamento, silicio, ceniza, y manifestaron su arrepentimiento delante de Dios. Fue tal su arrepentimiento que hicieron ayunar hasta los niños y aún hasta los animales. No comemos para ver si logramos que Dios se arrepienta y no mande el castigo que nos va a mandar. Resultado, Nínive no fue castigada. Nínive no fue destruida, porque Dios no quiere destruir. Dios no quiere destruir al mundo. Dios no quiere la muerte de todo ese montón de gente que ha muerto por coronavirus. Él dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que se arrepientan para que viven. Yo quiero que me busquen para que puedan vivir. Entonces, pero sin embargo, llega un momento que Dios dice, el pueblo está ciego, el sacerdote está ciego, el profeta está ciego, el político está ciego, el pueblo está ciego, tengo que azotarlos para poder despertarlos. Entonces, hermano querido, entonces Dios manda su juicio, pero aún el juicio, Dios sigue esperando que en medio del juicio la gente se arrepienta. Pero, ¿cuáles son las causas por las cuales Dios manda su ira? Aquí viendo yo el libro del profeta Oseas, encuentro yo en el capítulo 8 y verso 12, que lo primero que sucede es que este pueblo abandonó la palabra de Dios. Y literalmente dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Óigame, en los días de Oseas, Dios está hablando del juicio que viene sobre Israel. Dios está hablando del castigo que viene sobre Israel. Dios está hablando de que va a venir un rey, un imperio, va a venir como multitud que los va a asediar, que los va a sitiar, que los va a matar a espada, que los va a matar de hambre. Les está advirtiendo. Pero Dios comienza diciendo cuáles son las razones por las cuales Él va a permitir eso. Y número uno, quiero mencionar yo, número uno, en Oseas capítulo 8 y verso 12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermano querido, amigo querido, Dios mandó su palabra. Aquí tenemos nosotros su palabra. No la acaba de mandar. Esta palabra tiene miles de años de existir. Esta palabra tiene miles de años de haber sido comenzada a escribir. Así que Dios nos mandó su ley, nos mandó su palabra desde hace miles de años.
Esta Biblia es el manual de Dios en el que indica cómo fuimos hechos, cómo funcionamos y qué debemos de hacer nosotros para funcionar bien. En esta Biblia dice cómo podemos hacer para ser mejores personas. ¿Qué hay que hacer para ser buenos padres? ¿Qué hay que hacer para ser buenos esposos? ¿Qué hay que hacer para tener un buen hogar? ¿Qué hay que hacer para tener una buena familia? Aquí dice qué hay que hacer para triunfar en la vida. Aquí dice qué hay que hacer para ser prosperados. Aquí está todo el manual. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hemos hecho con su palabra? Pues la hemos sacado de las escuelas. La gente sale a las calles a gritar que no debe de estar la Biblia en las escuelas. La gente sale a las calles a protestar. ¿Por qué va a estar la Biblia en un colegio? ¿Por qué debe estar la Biblia en una universidad? La gente protesta y dice, Honduras es un país laico, Honduras no es un país religioso, no debe de estar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, nada bueno está saliendo de que nosotros como sociedad queramos sacar la Biblia de las escuelas, querramos sacar la Biblia de los colegios, querramos sacar la Biblia de las universidades, querramos sacar la Biblia de nuestras casas. Nada bueno va a salir de que el hombre diga, no necesito el manual y yo voy a vivir como me dé mi santa y regalada gana. Nada bueno está saliendo de esto. O nos volvemos a la Biblia, o nos volvemos a la palabra de Dios, o vamos a pagar caro las consecuencias de habernos apartado de la palabra de Dios. Y Dios lo reclama. Él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí mismo lo dice en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo perece por causa de conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo por causa de conocimiento. Literalmente dice el verso 6 de este capítulo 4 de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces Dios dice, se olvidan de mi palabra. Se olvidan de mis leyes que yo les di para su propio bien. Hermano querido, amigo querido, esto no es para Dios, esto es para ti. Esto es para que tú sepas vivir, esto es para que tú sepas conducirte, es para que tú aprendas a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Pero sin esto, tú te conviertes en cualquier cosa. Sin esto, tú te conviertes en lo peor. Te conviertes en un mal hombre, te conviertes en un mal padre, te conviertes en un mal esposo, te conviertes en un mal político, te conviertes en un mal dirigente de la humanidad, te conviertes en alguien que no es lo que Dios quiere. Pero si tú usas esto como regla de tu vida va a cambiar. De los reyes de Israel, Dios dijo que debían tener una copia de este libro en sus escritorios para leerlo todos los días, para que fueran buenos reyes. Así dice Dios en su palabra. A los reyes de Israel se les dijo, ustedes deben de tener una copia de esta ley en sus escritorios. La deben de leer todos los días para que sepan la clase de rey que yo quiero que ustedes sean. ¿Qué pasa con nuestros políticos? ¿Leerán la Biblia los políticos? ¿Se levantarán en la mañana los políticos a leer la Biblia? ¿Dedicarán tiempo durante el día? ¿Buscarán a alguien que los instruya? Hay naciones como Corea del Sur, en el que los gobernantes llaman a los pastores y les piden consejos. Naciones como Estados Unidos, que durante mucho tiempo sus presidentes llamaron a pastores y les pidieron consejo. Naciones como Estados Unidos, que fundaron su constitución en esta Biblia, y Dios los bendijo y Dios los prosperó y Dios los levantó. Pero como Estados Unidos ahora se está apartando de la palabra de Dios, está pagando las consecuencias. Es tiempo de que volvamos a hacer de la palabra de Dios nuestro libro de conducta de vida, nuestro manual de conducta de vida, que volvamos a la Biblia, que volvamos a leer la Biblia, que le enseñemos la Biblia a nuestros hijos. Padre, tú que me oyes, por amor de Dios, no cometas el error de no enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, porque Dios te lo manda en Deuteronomio 6 y te dice que se las hables al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, cuando comas, en todo momento. Dice Dios, enséñale a tus hijos, enséñales el manual. El gran problema por el cual la ira de Dios viene sobre la humanidad es porque, número uno, he apuntado yo aquí en mis apuntes,
el abandono de la palabra de Dios. Muchos creen que la palabra de Dios es restricción, que la palabra de Dios me dice no fumes, no vayas, no vengas, no aquí, no allá. Pero hermano querido, la palabra de Dios no es restricción, sino que la palabra de Dios es protección. Yo sé que al hombre le gusta adulterar y le gusta fornicar. Cuando yo fui mundano también, era atraído por el alcohol, era atraído por las drogas y era atraído por las mujeres, por el sexo. Sin embargo, cuando Dios te dice, no cometerás adulterio, entonces Dios no te está restringiendo, te está evitando problemas, porque si tú que cometes adulterio, el marido de esa mujer te agarra, vas a tener problemas. Y van a tener problemas tu esposa y tus hijos, a los que vas a dejar huérfanos y viudas. Entonces cuando Dios te dice no adulterarás, no te está restringiendo, te está protegiendo. Cuando Dios te dice no matarás, no te está restringiendo, te está protegiendo. Viene la gente y mata, y luego viene el otro y prepara su venganza y va a matar a la familia, y así las grandes matanzas, así las grandes venganzas. Entonces Dios dice no matarás, y si yo no mato, entonces yo me estoy librando de problemas, porque si yo mato a alguien, inmediatamente un montón de gente va a andar detrás de mí queriéndome devolver el mal. Entonces cuando Dios dice no matarás, no te está restringiendo, te está protegiendo. Cuando Dios te dice no codiciarás, hay 6 mandamientos que son en beneficio para ti, en relación entre tú y tu prójimo, y hay 4 mandamientos que son en relación entre tú y Dios. Fíjate que Dios le dedicó más tiempo en sus mandamientos a tu relación interpersonal con la gente, con tu prójimo, y solamente 4 mandamientos a tu relación con Él. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que volver a ella. Tenemos urgentemente que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero quiero avanzar. Otro de los grandes problemas por los cuales, otra causa por los cuales la ira de Dios viene sobre la humanidad es la idolatría. Oseas capítulo 4, verso 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a Dios para fornicar. Mi querido amigo, Dios considera la idolatría como pecado de fornicación. Óyelo bien, Dios considera la idolatría como pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque Dios se ha declarado nuestro esposo, y cuando tú vas en busca de otro Dios es como que traiciones a tu esposo. Por eso el pecado de idolatría, Dios lo considera como fornicación. Es como que si hubieras ido a cometer adulterio con otra persona, traicionando a tu esposo. Dios es tu esposo, Dios es tu creador, Dios es el que te hizo. Pero lo cruel es que dice Dios, mi pueblo es tan insensato que va y con sus manos corta un árbol, dice en otra parte de la Biblia. Luego trae ese árbol y una parte la usa para hacer su casa, otra parte la usa para la leña y otro pedazo lo deja para hacerse un ídolo de madera. Y el mismo palo que le sirvió para hacer su casa y el mismo palo que le sirvió para quemar, para hacer fuego, ese mismo palo le sirve para hacer un ídolo, para después adorar a ese palo, para después adorar a ese ídolo. Dios dice, ¿por qué es tan insensato mi pueblo? ¿Por qué no se puede dar cuenta que ellos están adorando algo que sus manos hicieron? Están adorando algo que sus manos hicieran, sea de oro, sea de plata, sea de bronce, sea de yeso, sea de mármol, sea de marfil, sea de madera, de lo que sea. Los ídolos son hechos por hombres, lo hicieron los hombres. Realmente no son dioses, realmente no existen, realmente no tienen ningún poder. Realmente la Biblia dice, no tienen ojos y no pueden ver, tienen manos y no pueden tocar, tienen pies, no pueden andar, tienen oídos, mas no pueden oír, porque realmente no son dioses, son hechura de manos de hombres. Entonces los hombres prefieren hacerse su propio Dios, para adorar a su propio Dios, porque ese Dios no tiene exigencias para ellos. Ese Dios solamente es para complacerlos. Dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame aquí, dame allá. Pero ese Dios no les exige nada. Por eso les conviene su propio ídolo, porque ese ídolo no les pide nada. Sin embargo, Dios nos demanda. Sin embargo, Dios nos pide. Sin embargo, Dios nos exige. Dios dice, yo te puedo bendecir, yo te puedo dar, pero
La bendición mía, dice Dios, está condicionada a la obediencia. Lo que tú le pides a un ídolo, el ídolo no te pide nada. Tú le das, porque al darle, tú le das valor a ese ídolo, pero sigue siendo simple y sencillamente algo hecho por tus manos. Y a Dios le molesta eso. A Dios le molesta, aquí en el capítulo 8 de Oseas, en el versículo 4 y 5, dice, ellos establecieron reyes, permíteme, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes que yo no los supe. Y dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dice el verso 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, y se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar ser purificados. ¿Por qué le habla de tu becerro a Samaria? Porque Jeroboam, el primer rey que tuvo Israel después de Salomón, lo primerito que hizo fue hacerse 2 becerros de oro y decirle a Israel, Israel, aquí está, este es tu Dios. E hizo 2 becerros, igual como juntos hicieron un becerro de oro cuando venían de Egipto y estaban esperando a Moisés, hicieron un becerro, muy bien. Mucho tiempo después, Jeroboam, el primer rey de Israel, se mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, este es tu Dios al cual vas a adorar. ¿Por qué lo hizo? Como se habían dividido y ahora una parte era Judá y otra parte era Israel, resulta que en Judá había quedado el templo de Salomón. Resulta que en Judá había quedado el monte Sión, el monte de la adoración. Entonces ellos ahora en Israel dicen, bueno, ni tenemos capital, ni tenemos templo, ni tenemos monte para adorar. Entonces vienen ellos, se hacen a Samaria como capital, hacen el monte Gerizim para hacer su monte de adoración y hacen 2 becerros de oro para adorar porque no tienen templo. Entonces dicen, bueno, como no podemos ir allá, nos vamos a hacer nuestro propio. Y es más, no solamente hizo eso, sino que empezó a hacer sacerdotes a su gusto y antojo, no siguiendo la orden de Dios de que debían de ser levitas y todo lo que Dios pedía, sino que empezó a ser sacerdotes. Y al fin y al cabo, si ni el Dios es verdadero, no importa si los sacerdotes son verdaderos. Igual hoy día, hermano querido, mucho sacerdocio falso, y eso lo vamos a ver más adelante porque es una de las causas por las cuales la ira de Dios se está derramando sobre la faz de la tierra. Entonces, todos esos dioses, hermano querido, han llevado al hombre a confiar en otras cosas. El hombre ahora confía en la adivinación, por ejemplo. Y entonces el hombre va donde personas a que le lean la mano, para que le digan cómo le va a ir en el futuro, que le diga cómo le va a ir en el amor. Y entonces además han buscado los agoreros o los agüeros. Y esa palabra, si no le entienden, es gente que en un tazón de agua echan color y mueven el agua y luego interpretan las figuras que se hicieron ahí en el color. O echan hojas y luego interpretan la forma en que quedaron las hojas. Eso es un agüero, es uno que adivina. Incluso hay quienes, dice la misma Biblia, que consultan al hígado. Es decir, abren el hígado, lo destapan y luego empiezan a leer las diferentes imágenes que quedan en el hígado. Y entonces dicen, mira, esta forma que se formó aquí en el hígado significa tal cosa para ti. Tú lo puedes ver por televisión. Tú puedes ver a los medium engañando a la gente y diciéndole, tu abuelo aquí, tu abuelo allá, y la gente llorando. Y la gente confiando en lo que le están diciendo. Y Dios dice, me abandonan a mí para irse tras ídolos y para irse tras magos, para irse tras encantadores, para irse tras adivinos, para irse tras gente que les diga su futuro y se olvidan de que yo soy su pasado, que yo soy su presente y que yo soy su futuro y que el único que les puede decir su futuro soy yo. Y Dios está molesto. Dios está molesto por esa cantidad de gente yendo a buscar ídolos. Dios está molesto por esa cantidad de gente caminando distancias enteras para ir a buscar una persona que les diga su suerte. Y entonces Jeremías capítulo 2 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Jeremías capítulo 2 verso 12 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y se hicieron fuentes, se hicieron estanques, cisternas vacías que no retienen agua. Entonces Dios dice, se deshacen de mí que soy la fuente. Una fuente
no es agua retenida, sino que es es donde nace el agua. Esa es una fuente, agua viva, esa es una fuente. Me dejaron a mí que soy fuente viva, dice Dios, y se hicieron estanques, se hicieron cisternas. La cisterna es un lugar que contiene agua, pero que se le hacen mosquitos, que se le hace ahí el dengue y todas esas cosas. Y dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejan a mí y se van en busca de cisternas que no retienen agua. Me dejan a mí y se van en busca del mago. Me dejan a mí y se van en busca del adivino. Me dejan a mí y se van en busca de quien les fume el puro, por amor de Dios. ¿Cómo puedes confiar en un puro? Dios está cansado de todas esas cosas. Dios está cansado de todas esas cosas que este pueblo ha hecho y que muchas veces los predicadores no tenemos el valor de decirle a la gente que no lo hagan, que no vivan haciendo esas cosas porque a Dios no le agrada, porque Dios no está de acuerdo, porque tú, seas quien sea, estés en lo que estés, eres criatura salida de la mano de Dios, y cuando tú te vas en busca de otros, haces sentir mal a Dios, y Dios entonces no le queda más remedio que después mandar el juicio. ¿Cómo se han hecho populares en la televisión los horoscoperos? Es decir, la gente que te da el horóscopo y te dice, ¿qué signo eres tú? ¿Qué signo zodiacal? Tal signo, eres tal signo, esto, aquello y lo otro. ¿No les parece extraño a ustedes que esta gente solo cosas buenas habla? ¿Alguno se ha dado cuenta que esta gente solo cosas buenas habla? Mimi dice algo bueno, no, porque no los miro, pero en los programas cuando estamos viendo noticias de repente sale alguien ahí, solo cosas buenas. No son más que falsos profetas, porque una característica del falso profeta, ya voy a tener un tiempo con ellos también, es que solo cosas buenas dice. Nunca te dice arréglate, nunca te dice componte, nunca te dice estás haciendo mal. Porque el falso profeta solamente te profetiza bienes, solamente te dice cosas que te encantan, solamente te dicen cosas que te gustan, solamente te dicen cosas que te hacen irte feliz, pero nunca te confronta con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace esta gente. Entonces, hermano querido, definitivamente Dios ha entrado en pleito con la humanidad. Eso es lo que está pasando hoy, que Dios ha entrado. Tú me vas a decir, pastor, el coronavirus va a pasar. Probablemente va a pasar. ¿Sabes por qué va a pasar? Porque todavía no se viene el fin total, pero estamos entrando a esa etapa del fin. Israel cometió errores, porque muchas profecías que los profetas le dieron tardaron 20 o 30 años en cumplirse. ¿Qué decían en los primeros 5 años? Habló tonteras aquel profeta, no era cierto. 10 años, se fijan, ya pasaron 10 años, no pasó nada. A los 20 años les cayó el mal. Oh, esto es lo que dijo aquel. A los 20 años, a los de Edom, les tardó 30 años en que les llegara la profecía de Abdías, que había profetizado de la destrucción de los edomitas. Pasaron 30 años y no pasó nada. Seguramente los edomitas decían, aquel era un loco, aquel era un chiflado. Sin embargo, a los 30 años vino la destrucción de Edom, al tal grado que tú buscas a los edomitas hoy día y no los encuentras por ningún lado. Es un pueblo que desapareció. Es un pueblo que Dios dijo que lo erradicaría de la faz de la tierra, y hoy que se le busca, no se le encuentra. La profecía de Abdías contra ellos, aunque 30 años después, pero se cumplió. El problema es que la gente dice, no, si hace 30 años vengo oyendo lo mismo. Bueno, así decían de Noé también. Ese viejo está loco, ya tiene 50 años y no pasa nada, ya 100 años diciendo lo mismo. Dice que 120 años predicó Noé hasta que el diluvio se vino. Cierto, 2000 años tiene la iglesia a estar anunciando esto, pero las señales nos dicen que el tiempo no se había aproximado, pero ahora las señales me dicen que el tiempo está cerca. Ahora las señales me dicen que esto está cerca del fin. Ahora, Oseas capítulo 4 y verso 4, si me los lees, Mimi, mientras, o alguien que tenga ahí micrófono para tomar un sorbo de agua. Un poquito rápido. Capítulo 4, verso 4. Dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, dice, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Muy bien, fíjate qué interesante. Ciertamente, hombre, dice, no contienda. El hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque este pueblo es como los que resisten al sacerdote.
aquí hay un punto muy importante. La gente al sacerdote que habla lo correcto no lo quieren oír. Pero al hombre que les promete riqueza, que le promete prosperidad, que le promete bienes, que le promete los mejores trabajos, los mejores puestos, que le promete la mejor casa, ahí llega el montón de gente. Pero si se levanta un pastor que les confronte y les diga, no vivas así, entonces nos vamos. Me voy a ir allá donde solo bonito hablan. Y aquí está bien claro, el Señor está diciendo, el hombre no quiere ser reprendido por el hombre. Entonces el hombre resiste al sacerdote, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen los sacerdotes y cometen el error, y los profetas, de no hablar lo que Dios quiere hablar, sino de hablar lo que el pueblo quiere oír. Cuando el rey Acab quería ir a la guerra y se había juntado con Josafat, el rey de Judá, llamó a los profetas de Baal y les dijo, iré a la guerra. Los sacerdotes y profetas de Baal le dijeron, ve a la guerra porque vas a ganar y vas a volver victorioso. Josafat, que era uno de los buenos reyes que tuvo Judá, viendo que todos los profetas eran de Baal, le dijo a Acab, ¿no hay algún profeta de Jehová al que podamos consultar? Y Acab le dijo, sí hay uno ahí, se llama Micaías, pero ese me cae mal porque ese nunca me habla bien. Ese nunca me dice que voy a tener victoria. Ese nunca me va a decir que yo estoy bendecido, prosperado en victoria y no sé qué más. Ese nunca me dice que lo mejor está por venir. Ese nunca me dice que Dios me va a dar las naciones, que Dios me va a dar Europa, que Dios me va a dar Honduras. Porque hasta eso, en eso hemos caído. Dios me dio Honduras. Wow, y a los demás digo yo. Porque yo he oído pastores decir, Dios me dio Honduras. Yo digo, caramba, voy a irme de aquí porque ya le dio Honduras, ya se la dio Dios a este hombre. Son cosas, hermano, son pensamientos que los hombres se han metido en la cabeza y que profetas les han metido en la cabeza. Son cosas que Dios no ha dicho, son profetas que hablaron, dice Dios, y yo no supe lo que hablaban. Son profetas y sacerdotes que hablaron y Dios dice, yo no los mandé. Entonces esto es increíble, hermano. Tal vez me voy a agradecer si me consigues en un vasito para tenerlo aquí, porque la garganta se me reseca porque estoy hablando bastante y sin pausa. Entonces, quiero realmente tener mi garganta fuerte para hablar todo esto. Entonces viene el profeta Micaías y lo van a llamar y le dicen, mira, el rey quiere que vayas y le profetices si debe de ir a la guerra o no. Micaías va. Y el que lo llama le dice, mira Micaías, allá hay un montón de profetas diciéndole al rey que vaya, que le va a ir bien, que va a venir en victoria. No se te ocurra decirle otra cosa porque te va a ir mal, Micaías. Bien intencionados los hombres, ¿verdad? Aconsejándolo. Micaías llega y el rey le dice, dime la verdad, ¿debo ir a la guerra, sí o no? Micaías le dijo, sí, rey, ve a la guerra. En otras palabras, Micaías dijo, eso es lo que quieres oír, eso es lo que te voy a decir. Tú quieres que te diga que te va a ir bien, tú quieres que te diga que vas a estar bendecido, prosperado en victoria y no sé qué cosas más. Muy bien, ve a la guerra. Entonces vino Acab y le dijo, mira, no me engañes, dime la verdad. Entonces Micaías le dice, no vayas a la guerra porque te van a matar. Y se enfurece el hombre y le dice a Josafat, el rey de Judá, le dice, te fijas, por eso yo no quería llamar a este, porque nunca me profetiza bien. Esa es la gente que hoy día tenemos ya abarrotando los templos, queriendo oír mensajes agradables para ellos, queriendo oír esto, aquello y lo otro beneficioso, pero no quieren un pastor que los confronte, un pastor que les diga la verdad, un pastor que les revele su pecado, un pastor que les descubra su pecado. No lo quieren oír, pero quieren oír a aquel que les dice, vas a ser sano, vas a estar aquí, vas a estar allá. Llenan las iglesias. Hermano querido, entonces vino Micaías
Cuando el rey le dijo, dime la verdad, Micaías le dijo, no vayas, porque ciertamente si vas a morir. ¿Por qué lo dices? Porque yo veía a Israel disperso como ovejas sin pastor. Eso significaba que el rey había muerto, porque cuando el rey moría, el pueblo se dispersaba. Y Micaías le dice, mira, yo veía a Israel disperso. Eso quiere decir que tú mueres en batalla. Vino Acab y dijo, agárrenlo, préndanlo, captúrenlo. Porque los que decimos la verdad caemos mal. Porque aquel que dice la verdad cae mal. Porque aquel que confronta el pecado cae mal. Porque Acab era un rey malo. Era el rey que se dejaba dominar por Jezabel. Era el rey que hacía lo que Jezabel le decía. Su impía esposa, sacerdotisa de Baal, era la que lo dirigía. Había mandado a matar a los profetas de Dios. Y este hombre no quería oír un profeta de Dios que le hablara verdad. Así que dijo, captúrenlo. Y dijo, no lo suelten hasta que yo regrese en victoria de la batalla. Micaías le dijo, si tú regresas en victoria, Dios no habló por mí. Y saben la historia, ¿verdad? Se fue Acab a la guerra. Y se fue hasta disfrazado. No se fue vestido de rey, se fue hasta disfrazado. Y entonces no lo encontraron, así que no lo pudieron matar porque no lo encontraron. Pero dice que un soldado agarró una flecha y la tiró, dice, a la aventura. Y la flecha se fue y le fue a dar exactamente entre la juntura de su armadura. Y le hizo una herida grave en la que el hombre empezó a desangrarse. Y le dijo el rey a su escudero, le dijo, sácame de aquí. Pero como la batalla arreciaba, dice que no lo pudo sacar, así que tuvo que estar ahí en su carro botando sangre. Y cuando ya la batalla terminó y pudo irse, el hombre había muerto desangrado, así que Micaías había dicho verdad. Sin embargo, este hombre nunca quiso percibirse. Amigo querido, hermano querido, tú que contiendes con la palabra de Dios, tú que te molestas cuando oyes un predicador como yo que está diciendo las cosas como las dice ahí la Biblia, y que te molestas porque se te confronta y que te molestas porque se te descubre tu pecado. El perdido eres tú, el que vas a morir eres tú. El que va a ir a fracasar por no oír la palabra genuina eres tú. El que se va a ir a meter en problemas por estar oyendo falsos profetas, por estar oyendo gente que te dice, sí, bendecido, prosperado en victoria, y hiper, mega, super, archi, bendecido. Hermano querido, mira, al final de cuentas, el de problema vas a ser tú. Entonces, esta es una de las cosas. El abandono de la palabra es un grave problema. La idolatría es un grave problema. La gente que no quiere oír la palabra y los sacerdotes que se venden y predican y dicen lo que la gente quiere oír es algo que tiene muy molesto a Dios. Pero hay otras cosas, hermano, interesantes que yo quiero hablar. El verso 4 del capítulo 8 dice así. El verso 4 del capítulo 8 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Esto es interesantísimo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esto es grave. Porque Dios dice, miren, es que ustedes pusieron reyes y ustedes pusieron príncipes. Ustedes constituyeron príncipes, dice, y yo no lo supe. Ustedes pusieron gente que no fue escogida por mí. Hermano querido, esto de servirle a Dios no es asunto de que porque me gusta o porque es bueno, entonces yo voy a ser pastor. O te llama Dios y estás en esto, o si Dios no te ha llamado, no te metas a esto. Porque esto no es porque me gusta. Esto no es porque los hombres me dicen, hermano, usted habla bonito, usted mire, usted láncese. Entonces, hermano querido, Dios dice, es que ustedes tienen príncipes que yo no los puse, es que ustedes tienen príncipes que yo no escogí. Hermano querido, voy a decir algo delicado y sé que probablemente no va a caer bien a mucha gente, pero tenemos apóstoles que Dios no puso. Tenemos profetas que Dios no puso. Tenemos apóstoles que Dios no los escogió, tenemos apóstoles que Dios no puso, tenemos profetas que Dios no escogió, tenemos profetas que Dios no puso. Es más, tenemos pastores
que Dios no puso. Ellos dicen que son pastores, pero Dios no los escogió y Dios no los puso. Ellos están ahí de alguna manera. Es más, te voy a decir algo. Hay pastores que son pastores porque ganan muy bien y antes que ir a dar su diezmo a otro pastor, mejor prefieren poner su propia iglesia para no tener que diezmarle a nadie. Y esto es delicado. Esto es delicado, porque hay mucha gente que dice, oh, no, mi diezmo es muy grande. ¿Y a quién se lo doy? A fulano, a perencejo. Y empiezan a ver errores a medio mundo. Entonces voy a poner mi propia iglesia. Me voy a diezmar a mí mismo. Eso no es correcto. El ministro de Dios debe pagar el diezmo de diezmos. Yo pago diezmos. Yo no doy mi diezmo aquí en la iglesia. Yo le doy mi diezmo a un ministro que me cubre a mí. Yo no doy mi diezmo aquí. Yo no me puedo diezmar a mí mismo. Pero hay pastores así, que por no pagar su diezmo, que le corresponde pagar porque lo considera mucho, mejor pone su propia iglesia. Y yo no voy a mencionar nombres, pero sé quiénes han hecho eso. Y es triste darnos cuenta que está pastoreando, pero no es pastor. Que está diciendo así dice Jehová, y Dios nunca ha dicho nada. Tremendo, estas cosas conmueven, estas cosas dan ganas de llorar. Estas son las cosas que tienen a Dios enojado, estas son las cosas que tienen a Dios enfadado, porque no solo peca el mundo, sino que está pecando también gente metida dentro de la iglesia. Y le dije que esto iba a estar fuerte, hermano querido, pero la verdad es que esto es hermano, hay que mencionarlo, porque Oseas capítulo 13, verso 9 todavía dice algo. El verso 9 de Oseas dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Entonces Dios, hermano, todavía en su misericordia, Dios todavía, el verso 10 dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Y dice el verso 11, que es en donde me quiero referir: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Escucha bien esto: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Se está refiriendo a que Dios le dio rey a Israel. En el caso de Saúl, no porque Dios quería, sino porque el pueblo estaba necio que quería un rey. Y Dios dice: te lo di en mi furor. La palabra furor, yo la apunté por aquí. Dice que es tener el ánimo violento, producto de una contrariedad. Es decir, Dios estaba molesto, por eso dice: te di rey en mi furor. O sea, Dios dice: enojado te puse rey. Y la razón por la que me enojé fue porque me contrariaste. Porque me contrariaste, perdón, es la palabra. Porque yo quería ser tu rey. Porque yo era tu rey. Porque yo te goberné siempre. Porque yo te saqué de Egipto con mano poderosa. Porque yo usé hombres como Moisés para instruirte. Porque yo usé jueces para protegerte. Porque yo usé gente como Samuel para dirigirte. Pero tú quieres rey. Y eso me contraría, eso me desagrada. Porque lo que me estás diciendo es que no quieres que yo te mande, no quieres que yo te gobierne, no quieres que yo te dirija. Tú quieres rey, muy bien, estoy contrariado. Así que furioso, pero ahí está tu rey. Y dice aquí: y te lo quité en mi ira. La palabra ira, hermano, es un enfado muy grande y violento. Y entonces la ira de Dios es cuando Dios está muy enfadado y muy violento, casi al punto de que está más enfocado en destruir que en hacer misericordia. Por eso la gran tribulación, que es donde se derrama la ira de Dios, dice que será un tiempo cual nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra, porque Dios va a estar como cegado, por decirlo de alguna manera. Porque Dios va a estar en su ira, que no va a haber. Miren, hermanos, para ponerles un ejemplo, yo soy una persona de carácter fuerte, y todos ustedes aquí lo saben, ¿verdad? Que soy una persona de carácter fuerte y que me enojo. Yo no lo discuto eso, pero esto no es nada, porque cuando yo era un adolescente, yo era colérico.
Mi hermano Luis también era colérico. Entonces mi hermano Luis cuando se enojaba, ese lo que tenía en la mano se lo tiraba a uno. Un día me tiró un cuchillo, eso es lo que estaba en la mano, lo agarró y me lo tiró. Porque era colérico, o sea, en su cólera él se cegaba. Y cuando yo peleaba, yo no peleaba como los boxeadores, viendo. No, yo me agachaba y era un remolino, hermano, y el que se ponía enfrente me lo llevaba. Porque era tanta mi ira, era tanta mi cólera que yo le podía pegar a un poste y a mí no me dolía. Yo le podía pegar a la pared y a mí no me dolía. Yo me agachaba, cerraba los ojos y empezaba a tirar golpes, hermano, a quien fuera. Y así yo dañé mucha gente en mi adolescencia porque era colérico. Muy bien, la ira de Dios, hermano querido, es más o menos eso, es que Dios se va a poner violento y Dios no va a estar viendo a quién se lleva de encuentro, hermano querido. Tú vas a decir, entonces ese no es Dios, estamos hablando de un Dios en ira. No estamos hablando de un Dios en misericordia, estamos hablando de un Dios que está desatando su ira. Está matando a espada, está matando de hambre y está matando de peste. Cuando habla de que mata de hambre es porque Dios manda escasez sobre la tierra. Cuando habla de que mata espada es porque manda ejércitos, porque provoca guerras. Y cuando habla que mata de pestilencia es porque manda enfermedades, hermano querido. Y eso es lo que está pasando, que hoy tenemos un coronavirus, hermano, y todavía la gente me pregunta, ¿será Dios o será casualidad? Usted saque sus conclusiones. Yo le estoy diciendo causas por las cuales la ira de Dios viene sobre la faz de la tierra. Oseas capítulo 7, verso 8, todavía tengo algo que decir más acá. Dice el verso 8 del capítulo 7 de Oseas. ¿Lo tienes, Mimi? Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín fue torta no volteada. Fíjate que te estoy hablando solamente del libro de Oseas. Si te hablo de Jeremías, santo Dios, si te hablo de Ezequiel, oh hermano querido, cualquier profeta que te mencione, pero te estoy mencionando solamente lo que Dios está diciéndole a Israel. ¿Por qué causa su ira vino sobre Israel? Una de las causas es que Efraín, a quien así se le llama también en la Biblia, a Israel, muchas veces se le menciona como Efraín, dice fue torta no volteada. Ustedes, hermanas que cocinan, ¿saben lo que es una torta no volteada? Es cocinada de un lado y del otro crudo. Cocinada de un lado y el otro lado crudo. Como los cristianos de hoy, como la gran mayoría de cristianos de hoy. Cocidos por un lado, totalmente cruz por otro lado. Gente de ánimo doble, gente de doble cara, gente que en un lado es cristiano, en otro lado es mundano, gente que en la iglesia danza y hace un montón de cosas y en el mundo también danzan. Yo conocí una persona que un día le encontré con su pie quebrado, enyesado. Y le dije, ¿qué te pasó? Y se puso a reír y me dijo, ¿quieres que te diga la verdad? Me dijo. Sí, le dije yo, bailándome. Pero si es cristiana. Pero si es hija de Dios. ¿Cómo es que anda el pie quebrado? Se lo quebró bailando. Ojalá me hubiera dicho danzando. Pero de una vez me dijo, me lo quebré bailando, me dijo. Entonces en la iglesia danza y en el mundo baila. Torta no volteada. Entonces en la iglesia se golpea el pecho y en la casa golpea a la mujer. Torta no volteada. Entonces en la iglesia alaba y llora y en el mundo oye música mundana. Torta no volteada. En la iglesia tienes una cara y en el mundo tienes otra. Torta no volteada. Por un lado estás cocinado. Siempre me recuerdo de aquella persona que encontré yo allá en Villas de la Mar. Yo había ido con mi familia a un día de descanso, de esparcimiento, y entonces entré a Villas de la Mar, pasé por aquella caseta que está ahí, aquella champa que está ahí, y me fui directo al mar porque ahí es un bebedero. Y entonces pasé, pero en lo que iba pasando alguien me detuvo. Pastor, me dijo. Y entonces yo lo volteé a ver a la persona y me dijo, usted es el pastor de iglesia Mahanaim, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije yo, pues yo voy a tal iglesia. Y me dijo con mucho orgullo que pertenecía a tal iglesia.
Y entonces le dije, ay, oh, qué bueno, muy bien, que Dios le bendiga. Y empezó a hablarme maravillas de su iglesia, empezó a hablarme maravillas de su pastor, me empezó a hablar maravillas de ella. Y entonces, por cierto, yo me sentí un poquito mal porque uno discierne, ¿verdad? Y entonces me despedí y me fui. Al rato allá yo bañando, volteo a ver así, miro a qué gran humazón. Estaba fumando la persona esta, que se había presentado ante mí como miembro de una iglesia prominente, como alguien que hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Estaba fumando torta no volteada. Gente de doble ánimo, y Dios está cansado de eso. Dios está cansado de que en la iglesia tengamos una cara y en el mundo tengamos otra. Dios está cansado de que en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra cosa. Dios está cansado de que sigamos viviendo a nuestro antojo. Bien sabemos qué cosas a Dios no le gusta que tenemos, pero ahí las cargamos. Bien sabemos qué cosas Dios quiere que cambiemos, pero no las cambiamos. Somos torta no volteada. Sabemos qué es lo que Dios no le gusta de nosotros, pero ahí lo escondemos, ahí lo guardamos, porque somos torta no volteada. Somos como la iglesia de Laodicea. La iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, sino tibia, es torta no volteada. Y tenemos que cambiar, mis queridos hermanos. Este es un mensaje en el que Dios me está hablando a mí también como pastor, me está hablando a mí como ministro, Dios me está hablando a mí como persona, pero les está hablando a ustedes y les está pidiendo Dios un cambio. Y cuando Dios pide un cambio es porque Dios está a punto de hacer algo malo, pero Él dice, pero te estoy hablando para que te arrepientas. Estás ahí bien tranquilo, creyendo no me va a pasar nada. Ese fue un gran problema de Israel, que Israel decía, aquí está el templo, mientras el templo esté aquí y Dios esté ahí, aquí no nos pasa nada. Lo que Israel no sabía es que Dios se había ido ya hace mucho tiempo de ese templo. El libro del profeta Ezequiel narra cómo Dios se fue ausentando poco a poco. ¿Y por qué se empezó a ausentar Dios? Dios dice que llevó a Ezequiel y lo llevó al templo y le mostró y le dijo, mira, y vio gente haciendo idolatría en el templo. Y entonces Dios se levantó un poco. Y luego lo llevó a otra parte del templo y ahí había gente, hermano, gente drogándose, llevando el ramo a la nariz, dice. Esa era una práctica a través de la cual ellos entraban en éxtasis, entraban en trance a través de aspirar droga. Y eso lo estaban haciendo dentro del templo de Dios. Ahí está en el libro del profeta Ezequiel. Y Dios se levantó un poco más. Así fue que Ezequiel vio cómo Dios se fue saliendo del templo poco a poco. Hasta que se fue. Israel no se dio cuenta que Dios ya no estaba en el templo. Y ellos decían, no, mientras esté el templo ahí y Dios esté ahí, nadie nos toca. Así hay gente que dice, no, yo soy cristiano. No, si mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano. No, si a mí de chiquito me llevan a la iglesia. Pero vives mal. Pero haces lo que te da la gana, no vives de acuerdo a la palabra. Me acabo de sorprender enormemente hace poco porque me di cuenta que una persona cristiana estaba tomándose el pelo ese que sale en la Biblia. Y dije, oh caramba, qué ignorantes somos. Cómo hemos perdido nuestro tiempo en la iglesia sin crecer, sin desarrollarnos, sin adquirir conocimiento, sin adquirir sabiduría, sin adquirir inteligencia. Tanto así que después de estar mucho tiempo en la iglesia, nos terminamos tomando un pelo que estaba en la Biblia para que no nos pegue el coronavirus. Oh, más rápido le va a dar. Hermano querido, no podemos seguir siendo torta no volteada. Dios demanda o somos o no somos. Por eso, él va a la iglesia de Éfeso, es verdad, la que le toca la puerta y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué iglesia era? A la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Por supuesto, tenía que ser la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia torta, no volteada. Él le toca la puerta y le dice, ábreme. Si alguno abre su corazón, yo entraré a él. Hermano querido, mi pregunta es, ¿y no es la iglesia a la que le está tocando la puerta? ¿Por qué si es la iglesia? ¿Por qué le está diciendo ábreme? Porque era una iglesia, porque eran cristianos que a Dios lo tenían afuera de sus vidas, que solo tomaban del cristianismo lo que les convenía, pero Dios estaba fuera de sus vidas. Y el Señor antes del castigo de la iglesia de la Odisea, les toca y le dice, ábreme, si me abre yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo.
Ese mensaje no es para inconversos, ese es un mensaje a la iglesia de la Odisea. Es a cristianos que Dios le está diciendo, ábreme. Es a esos cristianos que bailan, que fuman, que hacen de todo, pero van a las iglesias también a divertirse. Dios te está diciendo, abre tu corazón, porque si no yo vendré pronto a ti. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Santo Dios, esto está terrible. Esto está terrible. Torta no volteada. Oseas 10:2 dice el verso 2. Está dividido su corazón. Así dice Dios. Entonces, un pueblo con corazón dividido. Un pueblo que su corazón no le pertenece a una sola persona, sino que le pertenece a dos. Yo oí un día, habían dos mujeres peleándose. Y entonces vino el hombre y le dijo, no se peleen, si a las dos las quiero, le decía. Si yo no entiendo cómo uno puede querer a dos mujeres, porque el Señor dice, no se puede amar a dos señores, ni servir a dos señores a la vez, porque se ama a uno o se aborrece al otro. Y yo no sé si se puede amar a dos mujeres a la vez, o a tres mujeres a la vez. Pero aquí el Señor dice que son un pueblo de corazón dividido. Así como me dicen amar a mí, así aman otras cosas más. Y Él dice, defínete, o me amas a mí, o ve qué haces. Déjame buscar aquí un punto importante que quiero hablar. Déjame buscarlo, porque es que hice muchos apuntes. Pero vamos al verso 14 del capítulo 8 de Oseas. ¿Lo tienes, Mimi? Sí, capítulo 14. Desde el 1. No, 8:14. Al revés, perdón. Dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Fíjate que está diciendo acá. Mira, yo estoy viendo aquí un pueblo en abundancia, un pueblo prosperado, un pueblo que hizo templos, que multiplicó ciudades fortificadas, que hizo palacios. Yo veo aquí un pueblo en abundancia, pero también veo yo que Dios dice, pero yo le voy a meter fuego a todo eso. En otras palabras, ellos están muy contentos de sus palacios, de sus casas, de sus carros, todo lo que tengo. La gente hoy ha confundido la prosperidad económica con bendición de Dios. Y también Israel pasó por ahí. La abundancia que Dios les dio no les sirvió para consagrarse a Dios, sino que al contrario creyeron ellos que porque tenían prosperidad y abundancia, creían ellos que Dios se los daba porque Dios estaba complacido con ellos, pero vivían mal. Entonces hoy tenemos gente en buenos carros, tenemos gente en buenas casas, sus hijos en buenos colegios, en las mejores escuelas, porque ese es el estatus, porque el cristiano hoy no puede ser pobre, porque es pecado ser pobre. Porque el cristiano hoy no puede ser medio, porque es pecado ser medio. O sea, hoy ser cristiano, para ser cristiano, ser buen cristiano, tienes que ser rico. Si andas en bicicleta, no puedes ser pastor, porque el pastor tiene que andar en un buen carro. Si vives en una colonia pobre, no puedes ser pastor, porque el pastor tiene que vivir en la mejor casa. Entonces hemos confundido, estamos totalmente confundidos, porque hemos confundido prosperidad, hemos confundido abundancia con bendición de Dios. Hermano querido, entonces hay multimillonarios que están bien benditos y sin embargo Dios no los conoce. Sin embargo Dios no los conoce. Y así hay cristianos creyendo que están bien benditos porque tienen carro del año, porque tienen el Toyota Prado del año, porque tienen la mejor casa, porque viven en la mejor colonia, porque tienen el mejor trabajo, porque tienen el mejor puesto, porque sus hijos están en las mejores escuelas, y hasta miran a los demás con menosprecio y hasta lo ven a uno como tontito uno. Sin embargo,
Tienes toda esa abundancia y sin embargo no agradas a Dios. Te jactas más de tu prosperidad, te jactas más de tu templo, te jactas más de tu casa y de tu carro que de honrar al mismo Dios. Y eso definitivamente a Dios no le agrada. El verso 1 del capítulo 10 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, y conforme a la abundancia de su tierra aumentaron sus ídolos. Entonces, hermano querido, dice Dios, ellos cuando tuvieron abundancia aumentaron sus altares. Ellos, cuando se multiplicó su abundancia, multiplicaron sus ídolos. Entonces alguien dirá: no, pastor, pero no tenemos ídolos. Sí, pero tu templo lo hiciste un ídolo. Tu pastor lo convertiste en un ídolo. Tu apóstol lo hiciste un ídolo. Tu profeta lo hiciste un ídolo. Tu pastor lo hiciste un ídolo. ¿Cómo le pido yo a mi gente? Por favor, hermanos, no me levanten, porque el que me tiene que levantar a mí es Dios, no son ustedes los que me tienen que levantar. Porque si ustedes me levantan, me van a dejar caer, pero si Dios me levanta, Él me va a sustentar, Él me va a sostener. La gente a veces se molesta conmigo porque yo no le permito que me halaguen mucho, ni que me hagan mucha fiesta. Porque hay quienes, hermano, con son de eso, se acercan al pastor y se sienten bien, les da estatus, no sé por qué. O sea, se jactan de, comí con el pastor, anduve con el pastor, fui a la casa del pastor. Yo no sé por qué eso les da valor. No sé por qué eso les da estatus. Pero hay gente así, y yo no permito esas cosas, porque soy un ministro que he procurado tener los pies en la tierra. Soy un ministro que procuro entender que estoy en la etapa de siervo y no de rey, porque por mala interpretación de la Biblia algunos se creen estar en la etapa de reyes, por eso los mejores trajes, los mejores vestidos son para ellos, porque creen estar en la etapa de rey. Perdóname, yo entiendo que estoy en la etapa de siervo. Jesús sabía que estaba en la etapa de siervo y no permitió más que una corona de espinas sobre su cabeza. Nunca permitió una corona de oro, porque Él sabía que Cristo y Mesías significa siervo ungido, no rey ungido, no príncipe ungido. Pero los ministros de hoy son príncipes ungidos, son reyes ungidos. Por eso hoy se habla de la unción de reino, se habla de la unción de oro. Hermano querido, por amor de Dios, bajémonos de esa nube, porque estamos en grave peligro y Dios necesita gente tirada en el suelo, no gente encumbrada con trajes carísimos y vestidos carísimos, sino gente tirada en el suelo sin coronas de oro y sin manto real, gimiendo para que Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos urgentemente, hermano querido. Oh, Dios eterno. Yo voy a terminar aquí porque el tiempo es grande. No he terminado el tema, así que probablemente voy a continuar hablando algunas cosas más, porque todavía me falta decirle una que otra cosa a los políticos, porque aquí también el sistema político estaba corrupto, porque el sistema judicial estaba corrupto, y de eso vamos a hablar más adelante. Por el momento yo quiero orar y pedirle a Dios que nos ayude. Por favor, hermano, ayúdame a orar, ayúdame a humillarme delante de Dios, ayúdame a humillarnos delante de Dios, y ayúdame a gemir a Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Arrepintámonos para que Dios se arrepienta del mal que está viniendo sobre la tierra. Hermano querido, esto no está bien. Esto no está bien, hermano. No creas que esto está bien, no lo tomes a la ligera. Esto no está bien, estamos en un problema muy grande. ¿Y sabes por qué es grande? Porque Dios lo está permitiendo. ¿Sabes por qué es grande? Porque creo que Dios está azotando la humanidad, y por eso es grave. Si no fuera Dios azotando, yo no me preocuparía, pero es Dios que lo más seguro está azotando la humanidad. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre eterno, Dios misericordioso, que nos ayudes, mi Dios, que en tu misericordia, Señor, nos perdones. Señor, que perdones nuestra iniquidad, que perdones nuestra maldad, que perdones nuestro pecado, que perdones nuestra rebelión, que perdones nuestra transgresión, que perdones nuestro orgullo, que perdones nuestra soberbia, Señor. Por favor, perdona nuestra frialdad, perdona, Señor, nuestra tibieza.
Perdona, Señor, nuestro doble ánimo. Perdona, Señor, nuestro doblez de cara. Perdónanos, Señor, que hemos sido hipócritas. Perdona, Padre, porque no hemos oído lo que tú nos has querido hablar, sino que hemos oído lo que hemos querido oír. Perdona, Señor, a los pastores, a los profetas, a los ministros, que no nos hablaron lo que tú nos querías hablar, sino que nos hablaron lo que nosotros queríamos oír. Por favor, Dios eterno, por favor, Dios maravilloso, ten misericordia en el nombre de Jesús. Yo te lo suplico, Padre, compadécete de nosotros. Ayúdanos en medio de esta situación, Padre. Dirige nuestros pasos en medio de esto. Ayúdanos a salir a flote, Señor. Ayúdanos a salir bien librados de esta situación, Señor. Porque yo sé que tus hijos verdaderos fueron afectados en medio de los juicios, en medio de tu ira. Pero tú, Señor, revertiste aquello malo en bien. Así como Daniel en medio de tu ira fue a parar a Babilonia, pero ahí lo levantaste y lo convertiste en un personaje principal de aquel reino. Y lo hiciste, Señor, gobernador, lo hiciste gobernar en aquel lugar, Señor, a pesar de que en medio de tu ira él fue a parar a Babilonia, pero tu palabra dice que todo obra para bien a los que te aman, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Danos un corazón humilde, danos un corazón sencillo, Señor. Por favor, Padre, que no seamos orgullosos, que no seamos altivos, que no seamos soberbios. Señor, que podamos tener un corazón humilde y un corazón sencillo, que entendamos que hoy es el tiempo de humillarnos, que hoy es el tiempo de buscarte, que hoy es el tiempo de volvernos a ti, que hoy es el tiempo de cambiar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre glorioso. Bendice, Señor, a las personas que nos están oyendo, a las que van a ver este mensaje en algún momento de su vida. Señor, tócales en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén.